Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Ahí está nuestra nueva serie entonces, Modo Off. Cómo vivir la paz real en medio de la ansiedad y el estrés de la vida moderna. Y es una serie y te queremos invitar porque siempre en Raíz buscamos que la realidad que nos toca vivir la podamos interpretar y vivir a través de lo que la Biblia dice. Entonces hacemos un mensaje entendible, pero por sobre entendible hacemos un mensaje que sirva. Porque la palabra de Dios es atingente a cada una de nuestras realidades de vida, de sociedad. Quiero mostrarte la siguiente imagen y hoy día nuestra sociedad tiene muchos dolores. Y uno de esos grandes dolores es la salud mental en Chile, actualizado al 2025. La salud mental es uno de los dolores que duelen más en nuestra sociedad y otros. Hay un top 10 y este está dentro de los 3 primeros. La salud mental en Chile es un problema social crítico que ha alcanzado niveles de crisis. En esa sociedad estás tú y estoy yo. No somos personas que levitan, somos personas que caminan y que transitan por ansiedades, por turbulencias emocionales, la vida y la salud mental. Pero hay condiciones y hay situaciones complejas que hoy día hacen que la salud mental esté en crisis. Hay desigualdad en el acceso a los servicios. Solo el 2,1% del presupuesto de la salud se destina a salud mental y hay menos de 3 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Es una locura. Las listas de espera en el sistema público pueden superar los 6 meses y en esos 6 meses lo más probable es que hay gente que ya se ha suicidado. Y es así. Ni decir las crisis en los jóvenes y en los niños. Y entre los 18 y los 29 años se reportan tasas alarmantes, como dicen estas estadísticas, de ansiedad y depresión. Y la escala que viene más abajo, que son los niños, el aumento de casos de abuso, negligencia y exposición a violencia ha disparado los problemas de la salud mental. Entonces, Chile, tenemos una sociedad enferma. Tenemos una sociedad en crisis. Pero tú y yo somos parte de esa crisis porque quizás tú y yo a lo mejor estamos pasando por episodios de ansiedad, de angustia, de estrés o depresión. El suicidio como problema es crítico en nuestra sociedad y esto tiene mucha correlación con el cuadro del medio entre la crisis de jóvenes y niños. ¿Por qué? Porque alrededor de entre 10 y 12 por cada 100.000 habitantes hay un aumento entre adolescentes, hombres jóvenes que se están suicidando. Entonces, desconecta la ansiedad y conecta con Dios, va en función de la realidad que vivimos. Y cuando hablamos de países como amplio, es como etéreo, pero cuando hablamos de tu persona, de mi persona, de que lo más probable es que tú conoces a alguien que está en un cuadro ansioso, que está con una crisis, que está en una depresión, que está en una angustia, es el momento también para poder decirle: te invito a mi iglesia, te invito en Raíz, donde podamos conversar acerca de esto, del modo off. Y el episodio de hoy, el primer episodio de esta serie, lleva por título, y ahí lo tienes en pantalla, lo siguiente: detén el ruido, conecta con Dios. Ese es el primer episodio de esta serie, modo off. Detén el ruido, apaga el ruido invisible de las distracciones, las ansiedades. Todos cargamos un ruido invisible en nuestra mente. Inclusive acá, estando sentado, te distrae. Preocupaciones, ansiedades, miedos, temores. Y este es el episodio 1. Detén el ruido, conecta con Dios. Y hoy veremos 4 pasos que nos llevarán a detener el ruido de nuestra mente y a conectar con Dios. Detener el ruido de nuestra mente y a conectar con Dios. Esto es algo intencional. Detener el ruido de nuestra mente. Detener el ruido de la mente se hace de una manera consciente. Cuando logras identificar qué es lo que capta tu atención, lo que captura tu atención, lo que abduce tu atención. Conflictos, ansiedades,
La ansiedad, cada vez que hablamos de ansiedad, la ansiedad está conectada directamente con la preocupación y la preocupación está conectada directamente con lo que viene. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, es una preocupación por lo que viene. Y esa ansiedad es tan patológica, es tan dañina, que afecta a mi mente. ¿Pero cómo? Algo que no sé si va a ocurrir o no, me afecta en la vida real. Es de locos, pero es así. Es que cuando no aprendemos a controlar nuestra mente nos va a controlar a nosotros. ¿Y qué dice Dios a todo esto? Pero por supuesto que nos tiene el manual para que podamos apagar los ruidos en nuestra mente y podamos conectar con Dios. Y este es el primer episodio de esta serie que nos va a acompañar durante octubre, no marzo, durante octubre. Detén el ruido, apaga el ruido y conecta con Dios. 4 pasos que nos van a llevar a esto. ¿Y por qué son 4 pasos? Pueden ser muchos más, pero simplemente para darte una guía para que lo hagamos. Si la palabra de Dios al salir de una experiencia no la podemos aplicar, de verdad que perdimos el tiempo. La palabra de Dios es para aplicarla. La palabra de Dios es para vivir una vida y una vida en abundancia. Porque para eso vino Cristo. Porque el modelo de Dios es un sistema distinto de vida, de costumbre, de realidad. Lejos la vida de Dios es religión. La religión apesta, la religión aburre, la religión es una joda. Pero la vida de Dios es algo maravilloso. Es algo que se puede experimentar un domingo en la tarde, un lunes en la mañana, arrancando la semana, en medio de la semana, un día miércoles. Es que la vida de Cristo no se reduce a estos espacios. La vida de Cristo está en el día a día con nosotros. Por eso que hoy veremos 4 pasos que nos van a llevar a detener el ruido en nuestra mente. Si no lo haces, el ruido va a permanecer. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Bien, vamos con el primer paso. Apaga el ruido de la preocupación. Y ya te hablaba al respecto de lo que es la preocupación, que tiene directa conexión con el mañana. Y Filipenses 4:6 nos dice: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y aquí está la palabra afán, que significa dividir la mente. Y en otras versiones habla: no se preocupen por nada. Pero este afán que dice Pablo habla de dividir la mente. La preocupación divide el corazón. Parte lo divide en fe y temor. No se afanen por nada. Pero curiosamente Pablo escribe esto desde la cárcel. Desde el fondo de la cárcel, un lugar lúgubre, terrible, hediondo, putrefacto. No hay comodidades. La Penny es un salón VIP para Pablo, de donde escribe. ¿Por qué Pablo habla de esto? ¿Por qué él escribe esto estando en un lugar tan poco ad hoc para escribir esto? Te creo que lo escribiera desde el balcón de Nerón, desde el palacio de Roma, como agregado espiritual del imperio. Te la doy, ¿no? Pero no, Pablo lo escribe como un prisionero. Entonces hay que entender la lógica que está detrás, porque Pablo tiene un sistema distinto de vida. En el sistema de vida en el que vive Pablo, la preocupación no es tema. Y eso es lo que nos quiere plantear a través de esta carta que le escribe a los filipenses, que es la carta más feliz de Pablo. Pablo escribe casi todo el Nuevo Testamento. Y les dice a los filipenses: loco, alégrense siempre, toda la vida, alégrense, vivan felices. No hay que llorar, la vida es un carnaval. Ah, no, eso lo dice la otra hermana, ¿no? Se la saben, ¿eh? Es que Pablo está en otra dimensión, en otra realidad de vida, y por eso nos invita a esto. Y se dice que este es el versículo más difícil de la Biblia. Por nada estéis afanosos. Y otra versión dice: no se preocupen por nada. Loco, qué difícil no preocuparse por nada. Es que yo creo que de repente estáis sentados acá y ya estáis pensando en mañana. No, controla tu mente y tráela acá, sujétala. Hagamos como un experimento en vivo. ¿Algunos de nosotros durante estos ratos que ya estamos acá hemos pensado ya en la semana? Sí, todo el rato.
Y de repente la mente, ¡boom!, se conecta con el mañana y se pierde el hoy. Pero pensemos, por favor, dame la poca atención que tienes y que nos queda. Tranquilo, sin golpes. Nos amamos en el Señor, se fue con respeto, ¿me entendí? Somos seres saltatorios en nuestra atención. Hoy día las distracciones están acá por montones y cuesta hacer silencios mentales, cuesta hacer pausas donde no hayan distracciones. Pero ya hemos estado pensando en un montón de cosas que aún no ocurren y la estamos pensando, y muchas veces eso que aún no ha ocurrido nos está quitando segundos del presente, y eso es lo más terrible. Porque algo que no ocurre, y alguna gente que estudia esto dice que entre el 85 y el 90% de todo lo que nos preocupa nunca ocurre. Es una locura y perdemos el día. Hay momentos preocupados por lo que no ha ocurrido. Entonces Pablo dice, loco, cálmense, por favor. No se preocupen por nada. Y tú dices, a ver, ¿cómo lo hace Pablo? Es que está en otra dimensión. Porque te escribe desde la cárcel. Ya, ese contexto nos pone en la situación en cómo Pablo está mirando y viviendo esta realidad. Pablo dice, por nada estén afanosos, no como una negación de los problemas, sino como una invitación a un enfoque distinto. Le dice a estos señores filipenses, alégrense. Y otra vez le digo, alégrense. Pero te escribo desde la cárcel y quiero reiterar y ser intencional en reiterar ese dato desde donde lo escribe Pablo. Porque eso da cuenta de lo que está hecho Pablo por dentro, que aún en circunstancias tan complicadas como esa le da ánimo a mucha gente y le invita a alegrarse. Dios nos invita a presionar el modo off en aquello que roba nuestra atención espiritual. Apagar el ruido no es ignorar la realidad, sino filtrar lo que alimenta la ansiedad. La ansiedad va muy enlazada a la preocupación. La preocupación depende del tamaño de lo que me preocupa, es la ansiedad que me empieza a generar. Y cuando hay una ansiedad generalizada, comienzan los síntomas en nuestro propio cuerpo. Quizás se cae el cabello, quizás hay insomnio de conciliación, no puedo dormir bien, quizás hay un bruxismo. Quizás 3, 4 de la mañana despiertas, vas al baño y después no puedes volver a conciliar el sueño. Pero Pablo nos dice, no te preocupes por nada. Hoy el ruido no es solo externo, sino que el ruido es mental. Por eso apaga el ruido de la preocupación. Pensamientos repetitivos, noticias alarmantes, comparaciones en las redes, cualquier cosa. Esto hoy día nos quita mucha atención. A todo esto, ¿qué es lo que se sube en las redes? Lo más feo, ¿no? ¿Qué se sube? Lo más bonito. ¿Te has sacado alguna foto en el restaurante? ¿Estás comiendo y la subes? Digan la verdad, po. La mayoría en ocasiones, no sé si la mayoría, pero hay ocasiones en que se saca el plato, está bien guardarla, pero además, si no se sube a las redes sociales, esto no ocurrió. Entonces es un fenómeno, ¿no? Si no se sube, no ocurre. Entonces se saca la foto al medio plato, así rico, sabroso, pero lo podría vivir ahí, pero si no se sube, no se cierra el círculo de la realidad. Como que te falta algo. Lo que más se repite en tu mente se convierte en la realidad emocional. ¿Qué cosas copan tu mente? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Qué es lo que hoy día está ahí en tu mente de día y de noche? Y eso es, apaga el ruido de la preocupación. El silencio delante de Dios no es vacío, es el espacio donde la fe respira. Guardar silencio delante de Dios, tener un momento de quietud, es apagar el ruido de la preocupación. Hay muchas cosas que nos preocupan hoy, muchísimas. Pero la invitación del modo off es que las podamos apagar. Haz una limpieza mental. Cada mañana escribe las preocupaciones que tienes. ¿Qué te parece? Algo muy práctico. Y preséntaselas a Dios. Es más, hoy día en la noche, antes de arrancar esta semana, dile, Señor, te quiero escribir. Estas son mis preocupaciones. Y lístalas y escríbelas.
Y luego dile, Señor, yo las presento delante de ti esta semana. Si lo que escuchamos en nuestras reflexiones no lo practicamos, solo somos oidores olvidadizos. La palabra de Dios no es para repetirla, es para hacerla. Bien, si la repetimos y la memorizamos, pero si no la practicamos, pasó. Pero es que perdemos tú y yo. Entonces, ¿qué te parece hoy día al arrancar la semana? Porque cuando llega el domingo te pin 6 de la tarde, ¿qué sentimiento aparece en tu mente? Es asqueroso. De verdad. Es terrible. Y tú dices, ya pasó. ¿Y qué es lo que se aparece en la mente? El lunes, como bien dice la Lisa acá, no descansé nada y ya el lunes de nuevo y vamos de nuevo. Pero son las 6 de la tarde del domingo, loco. Pero ya la tarde se murió. ¿Me cachan? ¿Por qué? Porque viene el lunes. Qué increíble. Vivimos conectados al mañana. Y eso no está mal, pero es enfermizo cuando esa conexión al mañana está afectándome en el aquí y en el ahora. Eso es lo insano. Por eso es que Dios te dice, entra en el modo off. Apaga el ruido de la preocupación, porque la preocupación no te sirve. Una pregunta, ¿qué pensamientos o estímulos necesitas apagar hoy para volver a conectar con Dios? ¿Cuáles son los estímulos que hoy día tienen captada nuestra atención y nos impiden conectar con Dios? Esto es muy relevante, es muy personal. Entonces tú y yo, lo que tenemos que hacer, hagámoslo hoy día. ¿Qué pensamientos o estímulos necesitas apagar hoy para volver a oír a Dios? Quizás tú y yo nos hemos pasado en momentos de la semana o este tiempo pidiéndole a Dios que nos hable, ¿no? Dios, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero que me orientes en esto, quiero hacer esto otro, necesito escucharte. Y en una de esas Dios está difónico de tanto hablarnos y gritarnos. ¿Y de quién es el problema? El problema es mío. Porque tengo tanto ruido acá adentro en mi mente que no logro escuchar a Dios. Te invito y te desafío positivamente, obviamente, a hacer un desafío de off hoy en la tarde. Un par de minutos. Deja el teléfono al lado y silencio. ¡Pac! Donde puedas listar tus preocupaciones y hacer lo que Pablo desde la cárcel recomienda a todos sus lectores, que después de 2000 años sus lectores somos nosotros. No te preocupes por nada. ¿Te imaginas si solo hiciéramos de los 66 libros de la Biblia solo este versículo? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida? Sería maravillosa. Si yo no me preocupara por nada y aprendiera a confiar en Dios en todo, sería maravilloso. Entonces, lo que más repites en tu mente se convierte en tu realidad emocional. Y eso es así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este modo off para desconectar el ruido y conectar con Dios, ¿qué es lo primero que tú y yo debemos hacer? Apagar el ruido de la preocupación. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacemos? Teniendo ese momento de silencio, de listar todas tus preocupaciones. Ponlas en el top 10, ponlas en orden de la que más te preocupa a la que menos te preocupa. Entonces dile, Señor, esta, la número 1, esta es la que me quita el sueño. Esta, la segunda, no me quita el sueño, pero y así. Pero hazlo con Dios. Hoy, en la noche, en la tarde, antes de que parta la semana. Y en ese momento, tú y yo estamos ejerciendo y practicando lo que Dios nos enseña. Off. Desconectar la ansiedad para conectar con Dios. ¿Acaso Dios no tiene el control de todo lo que nos ocurre? ¿Acaso Dios no cuida de ti y de mí? ¿Acaso Dios en este minuto, y ahora te hago consciente, ¿acaso en este minuto Dios está permitiendo que tu corazón funcione ahí en la butaca? Nuestra vida depende de Él.
si nuestra vida depende de Él. Hay una rareza en nosotros los cristianos. Creemos en la eternidad de Dios y que Dios viene en su segunda venida y nos llevará y estaremos con Él y tendremos una eternidad con Cristo. Y la iglesia dice, ahí aparecieron todos los evangélicos, ¿cierto? Pero tenemos la capacidad de pensar en la eternidad, de que Dios nos tiene un lugar preparado, pero el problema que tenemos aquí, no. Entonces tengo mucha ansiedad. Es una locura. Sí puede prepararnos una eternidad, pero difícilmente me va a arreglar este problema. Lo tengo que hacer yo. Error. Cuec. Primer paso para desconectar el ruido y conectar con Dios: apaga el ruido de la preocupación. Parta hoy día. Partamos hoy día teniendo un momento de silencio con Él. Nada más. Al principio te va a costar porque cuesta y llegarán distracciones a tu mente. Y estarás en el segundo 35 y de repente ¡cric!, aparece un pensamiento y te fuiste con el pensamiento. No importa. Pero cuando lo hacemos constantemente se va a transformar en un hábito para aprender a conectar con Dios. Segundo paso. Conecta con Dios en oración y gratitud. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Orar no siempre cambia las cosas, pero siempre cambia la persona que ora. Siempre nos ha enseñado, ore para que ocurra esto, ore. Y usamos la oración para recibir lo que necesitamos. La oración no es para recibir lo que necesitamos. La oración es para conocer a Dios y que esa oración transforme mi propia vida. De ahí a que Dios haga lo que yo necesito, eso es un tema de Él. Orar no siempre cambia las cosas, pero siempre cambia la persona que ora. Entonces Pablo usa 3 palabras acá: oración, ruego y acciones de gracias. No son pasos mecánicos, sino que es el movimiento del alma. Orar, clamar y agradecer. El orden importa porque la gratitud transforma la oración de queja en comunión. ¿Qué pasa si partimos agradeciendo a Dios en nuestras oraciones en vez de quejarnos por lo que nos ocurre? La gratitud es un elemento muy relevante en nuestra mente. Ser agradecidos en todo. De nuevo, este señor le escribe a la gente, le dice sean agradecidos, pero el tipo está en la cárcel, po. Hay que estar en la cárcel para escribir eso nomás, po. ¿O no? Entonces den gracias en toda, no por toda situación, sino que en toda situación den gracias. Es que la gratitud desde la otra perspectiva en el cerebro es un fármaco natural, que cuando te acostumbras a agradecer, las personas que constantemente agradecen generan cosas acá adentro. No entro en esas cosas para no darte la lata, pero genera un alivio. Pero eso Dios ya lo dijo. Entonces seamos agradecidos. Una pregunta íntima: estamos en casa y no estamos en ninguna red social en vivo. ¿Cuántos se bañaron hoy día? Muy bien, para los de la sala, la fila de allá arriba, que hay un alto porcentaje que algunos no se bañan porque es parte del proceso de la vida, ¿no? Entonces, tranquilo, no a ninguna fila, no se den por aludido. Pero es parte de la vida, después se madura, ¿no? Y ya te bañas por inercia. Pero en esta etapa da lo mismo, maestro, estamos. Y diste gracias por la ducha que tienes. Y diste gracias por el agüita caliente. Diste gracias por tu toalla, por tu jabón. Si tienes un calefactor, por el calefactor en el baño. Diste gracias. Cuando partes el día así, necesariamente la queja, la comilla mala onda de todo lo que nos rodea, bajas el ruido de eso. Entonces conectamos con Dios en oración y gratitud. Muchos oran para salir del problema, pero Pablo enseña a orar para encontrar a Dios en medio del problema. No es sácame del problema, sino Señor, en lo que estoy viviendo te quiero conocer. En lo que estoy viviendo quiero conectar contigo. En lo que estoy viviendo quiero conocerte. Hubo un Señor en la Biblia que vive lo que tú y yo nunca vamos a vivir. Y ese es Job, el tipo de ser el big box, el más grande, riquísimo en todo lo que tenía, llega a rascarse con una teja en la lepra. Es decir, a la indigencia pura, su señora lo maldice, le dice,
maldice a tu Dios y muérete. Grande. Pero este loco llega a decir, aún del polvo Dios me puede levantar. Yo sé que mi Redentor vive. ¡Wow! Pero qué locura es esto. Es que cuando conectamos con Dios a través de la oración y la gratitud, la realidad va a cambiar. No esperes que el ángel venga a mover las piezas. Haz lo que tienes que hacer ahora para que esa realidad cambie. Conecta con Dios en oración y gratitud. Martín Lutero, este loco tenía cualquier pega. Entonces dice en un momento determinado, tengo tanto trabajo que hacer mañana lunes que me voy a levantar 3 horas antes para orar. Es decir, a las 4 de la mañana, porque a las 7 partía su día, como para que no entendamos. Tengo tanta preocupación, tengo tanto que hacer mañana que me voy a levantar antes para orar. No, es que es otra onda, otro mundo. Porque si tú me preguntas a mí, ¿yo qué hago a las 4 de la mañana? Ya pongo el teléfono para que suene la alarma y adivina lo que tú y yo hacemos. Obvio. La apagamos. Y si dices voy a poner 2 y 3 alarmas más, ¿qué hacemos con las 2 que siguen? Pero era un estilo de vida de Martín Lutero. Cuando eliges orar en vez de preocuparte, el ruido se apaga y la paz de Dios ocupa el espacio que antes llenaba el miedo. Si nos preocupáramos, al revés, si oráramos tanto como nos preocupamos, la vida es bella. La vida es bella. Si tenemos la capacidad de preocuparnos tanto, ¿por qué no tenemos esa capacidad para orar? Si es invertir el esfuerzo. ¿Me siguen o no? Si tenemos tanta capacidad para preocuparnos, ¿por qué no invertimos esa misma capacidad en orar? No es que una lata orar, po. Que no tenemos el hábito, que no somos disciplinados, o quizás no conocemos al Dios que tenemos, porque Pablo sí lo conocía. Es que en ese mundo se hacen esas cosas, en ese sistema de vida. Pablo no nos dice que neguemos o reprimamos lo que vivimos. Pablo nos enseña que en medio de lo que estamos viviendo podamos conectar con el Dios tan grande que tenemos. Entonces Él nos dice, conecta con Dios a través de la oración y la gratitud. La gratitud es el antídoto químico natural contra la ansiedad. ¿Tu oración busca controlar a Dios o confiar en Él? ¿Tu oración busca controlar a Dios? ¿Que Él haga lo que tú quieres porque lo necesitas? ¿O tu oración te lleva a confiar en Él? En una cultura acelerada, la oración se convierte en la resistencia espiritual al ruido. Es que la oración nos hace entrar en pausa, acá. Nos hace estar tranquilos para conectar con Dios. Y vaya que lo necesitamos. Conectar con Él. Conectar con Él. Tercer paso que nos va a llevar a desconectar el ruido y conectar con Dios. Deja que la paz de Dios te proteja. La paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. Y este concepto, Pablo está hablando de que esta paz es vigilar como el soldado armado. En el fondo, la paz de Dios se transforma en un guardián en tu mente y en un guardián en mi corazón, que cuando viene la ansiedad, ¡fua!, está este soldado romano con un escudo como de 1 metro y algo así. ¡Fua! Esa es la figura de Pablo, que hace la paz de Dios en nuestra mente. Entonces la paz de Dios se transforma como un guardián ante todos los dardos de ansiedad, preocupación y estrés que llegan a nuestra vida. Por eso es que deja que la paz de Dios te proteja, porque esa paz de Dios es como un gran soldado, dice Pablo, que quiere proteger la mente.
La paz de Dios no se conquista, la paz de Dios se recibe. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces no oremos, Señor, sácame de este problema. Sácame de esta angustia profunda. Sácame de esta preocupación. Sino digámosle al Señor ahí en tu butaca, en tu propia realidad, Señor, enséñame. Enséñame a conocerte en medio de mi problema. Enséñame a conocerte en medio de mi decepción. Enséñame a conocerte en medio de mi carencia. Enséñame a conocerte en medio de mi crisis. No me saques de la crisis. Quiero conocerte en medio de la crisis. Y eso te transforma a ti y a mí en un hombre y en una mujer maduros y maduras en la fe. La madurez no tiene que ver con ir a un lugar como estos de reunión. La madurez tiene que ver en cómo enfrentamos la preocupación y la ansiedad. Y Cristo nos enseña cómo hacerlo. Por eso es que es relevante que invites a una amiga, a un amigo en esta serie. Porque esos grandes problemas de salud mental robustos en nuestra sociedad sí tienen una solución en Dios. Las listas de espera son una atrocidad, pero en Dios no hay listas de espera. No hay listas de espera. La persona que conecta con Dios encuentra vida, encuentra paz y nos da la capacidad para conectar con Dios en medio de nuestras situaciones más complejas. La mente ansiosa imagina peligros. La mente en paz recuerda promesas. ¿Qué escoges? ¿La ansiedad o la promesa? Cristo no promete ausencia de problemas, sino protección interior ante ellos. Por eso, deja que la paz de Dios te proteja. Hoy necesitamos esa paz, soldado, ¿no? Esa paz que viene de Dios y que guarda nuestra mente. Pero Dios no lo va a hacer de manera sobrenatural, porque esto tú y yo tenemos que hacerlo. Porque para llegar a deja que la paz de Dios gobierne, tenemos que apagar los ruidos antes de las preocupaciones, orar con gratitud para que la paz de Dios gobierne nuestra mente. Bien, hasta aquí, ¿cómo está tu ansiedad? ¿Te dejó de tiritar el ojo? Deja que la paz de Dios te guarde. ¿Dejarás que la paz de Dios te guarde o seguirás tratando tú de guardarte solo? ¿Dejarás que la paz de Dios venga sobre ti? ¿O saldrás de este lugar igual con la misma ansiedad diciendo, a ver, ¿cómo lo hago? Ay, ¿cómo lo hago ahora? Nos hemos encontrado en eso, ¿no? Ya, y los ángeles que están para el lado de acá, no. Ah, los ángeles también. En un montón de situaciones nos hemos encontrado en el ¿cómo lo hago ahora? ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo lo enfrento ahora? En un montón de realidades, porque la vida es así. De repente, de las personas que menos lo esperas, caen las decepciones. De repente, de los escenarios más inverosímiles, tú dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Y a quién llamamos? ¿Y a quién le pedimos ayuda? Y Dios dice, y no pescamos a Dios ni en bajada. ¿Conocen ese versículo? Es que como que Dios aparece cuando ya se nos acabó todo. ¿Sí o no? Bueno, ya para mí, listo. Ustedes son ángeles. Cuando agotamos todas las fichas acá abajo, digo, voy a tener que orar entonces. Loco. Y Dios dice, dale. Ok, soy tu última opción. Por eso es que vivimos en ocasiones vidas miserables, vidas que no pueden conciliar y estabilizarse emocionalmente, porque en ocasiones Dios no es la prioridad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Deja que la paz de Dios te proteja, el guardián, el soldado de la paz. Eso le escribe Pablo a los filipenses. Cerramos este primer episodio con el último paso de este episodio. Vive desde la presencia, no desde la presión. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Esa es la presencia. Vivir en Cristo. Y esa frase final es la más relevante. La paz no viene de fuera hacia adentro, sino que la paz viene de Cristo al corazón. ¿Qué es lo que calma tu ansiedad? ¿Qué es lo que te va a dar una tranquilidad para enfrentar los desafíos que vienen? Cristo desde adentro. Pero si tenemos la radio a todo volumen, ¿sí? No vamos a escuchar a Dios acá adentro orientándonos para poder conectar con Él. Nuestra cultura mide el valor por productividad y por éxito. Pero vivir en Cristo es operar desde el descanso, no desde el rendimiento. Y esa es una cuestión que pega así en nuestra mente. Porque en el mundo donde nos desenvolvemos hay indicadores, hay procedimientos y hay un montón de cosas que hacer que nos hacen andar así. Pero en el mundo de Dios es quietud. Para, detente. Es un frenazo. ¿Sí? Muchas veces en nuestra vorágine de vida entramos a esa conexión, a ese momento con Dios. Echo las velas así. Ta, ta, ta. Y Dios dice, porfa, cálmate un rato. Es que no. Y pedimos, y pedimos, y pedimos. Ni siquiera le damos los buenos días, ni las buenas noches, sino que al tiro nomás con la lista de necesidades. ¿En qué momento agradecemos? ¿En qué momento adoramos? En la oración de la semana aprendimos a orar con los 5 dedos. Es un método muy sencillo, pero muy profundo, porque nos hace tener una oración equilibrada, simplemente para ordenarnos. Y partimos partimos adorando a Dios. Ante cualquier cosa reconocemos quién es Él para nuestra vida. Luego partimos agradeciendo. Seguimos agradeciendo por todo, porque la queja al lado, gracias, un nuevo día de vida. Son las 7 de la mañana, 7:30, arrancamos una nueva semana, mañana lunes, ahí está, agradecemos. Luego intercedemos, pedimos por otros. Y en el dedo anular, acá, recién aparecen mis peticiones personales. Y terminamos con el dedo pequeño de la mano, el meñique, pidiendo perdón. Entonces, la oración está compuesta de adoración, de gratitud, de intercesión, de mis peticiones personales y del perdón. Porque el perdón es el cable a tierra que me hace conectar el día a día con la necesidad profunda de que necesito a Dios en todo momento. Vive en la presencia y no desde la presión. No, entonces nuestra cultura nos mide por la productividad, pero en la cultura de Dios es el silencio. Detente. El alma se enferma cuando vive en modo rendimiento, sana cuando vive en modo presencia, en la presencia de Dios. Pregunta, ¿estás viviendo desde la presión del mundo o desde la presencia de Cristo? Y un ejemplo muy característico de eso, ¿sabes qué fue? A lo mejor lo recuerdas y los que no. En un momento estaban los discípulos en una de las instancias que estaban a punto de naufragar. Se arma una tempestad terrible, Cristo en la barca y Cristo despierta. El tipo duerme en medio de la tormenta y los discípulos desesperados, dando vueltas en círculo. ¡Ya no aguanto más! A Pedro, Juan y todos los que estaban en la barca. Despierta el Señor siempre estuvo consciente de todo. Dice, calla, enmudece. Se calma la tempestad. ¿Y quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. ¡Qué locura! Ese es el Dios de nuestra vida. Ese es el Dios que nos invita a degustar de su presencia. Entonces vive desde la presencia, no desde la presión. Terminamos. Detenemos el ruido de nuestra mente y conectamos con Dios. ¿Cuándo? Cuando apagamos el ruido de la preocupación. Cuando conectamos con Dios en oración y gratitud. Cuando dejamos que la paz de Dios nos proteja y cuando vivimos desde la presencia y no desde la presión. Si tienes capacidad de retención, este es el momento de sacarle una foto a esa imagen. Porque es la que resume lo que hemos conversado, pero esto es para hacerlo. El modo off bíblico no es desconexión total, sino reconexión correcta. No se trata de huir del mundo, sino de encontrar a Dios en medio del mundo. Modo off. Reconectamos acá abajo, modo off, desconectamos acá abajo para conectar con Dios en medio del mundo en el que estamos. Dios no nos mete en una burbuja.
sino que nos hace vivir en el mundo real, pero a su estilo y a su modo, al modo de Dios. Vamos con la siguiente imagen y ahí terminamos el primer episodio de hoy, el primer episodio de esta serie. Modo off, detén el ruido, conecta con Dios. El próximo domingo no te lo puedes perder, vamos con el segundo episodio, pero ahí sí, en una de esas te animas y ya traes un amigo para que juntos podamos compartir de esta serie. ¿Qué te parece? Vamos con una oración. Ponemos nuestra vida delante de ti. Y tú conoces todas nuestras ansiedades y todas nuestras preocupaciones. Y seguramente durante la reflexión la mente igual se me fue no sé para dónde. Y quizás se me fue a esa situación compleja, a ese dolor profundo o a quién me causó ese dolor. Pero Señor, enséñanos a conectar contigo. Que en esta serie del modo off aprendamos a desconectar la ansiedad y a conectar con Dios. A mirar como mira Pablo, pero no solo a mirar, sino que a vivir en ese mundo donde nos invita y nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Señor, queremos que tu paz, que ese guardián de la paz, guarde nuestras mentes. Quizás hoy llegamos con tantas ansiedades, con tantas cuestiones, y digo, quizás es una sola la que nos quita el sueño. Pero ahí en la intimidad de nuestra butaca queremos pedir tu paz. Y que nos enseñes a confiar en medio del problema que estamos viviendo. Puedes orar ahí íntimamente y decirle, Señor, no te voy a pedir que me saques de este problema. Solo te quiero pedir que me enseñes a conectar contigo, a encontrarme contigo en medio de este problema. Enséñanos a ser sabios. ¿Cómo es que el futuro nos quita la paz? ¿Cómo es que el mañana, que ni siquiera sabemos si llega, tiene tanto poder para arruinar el hoy? Enséñanos a vivir un día a la vez. Enséñanos a no afanarnos por el día de mañana, es decir, a no dividir nuestra mente entre Dios y el temor, entre Dios y la ansiedad, entre Dios y la carencia. Enséñanos. Ese guardián de la paz, que es tu poder, pueda en este momento venir a nosotros, pueda poner paz. Y como decía una canción, paz en medio de la tormenta. Gracias, porque creemos firmemente que en esta serie nos entregarás herramientas que nos servirán para lidiar con nuestra salud mental, porque está directamente relacionada con nuestra salud espiritual. Gracias, porque en tu palabra encontramos todo. Gracias, porque tu palabra sin duda tiene una respuesta a los problemas actuales en los que enfrentamos hoy. Y gracias por ello. Tu palabra es eterna, tu palabra es profunda, tu palabra es el ayer, el hoy y el mañana. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.